Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Soy Nathalie Díaz y hoy en el laboratorio vamos a poner bajo el microscopio los secretos de la sexualidad humana, explorando con curiosidad y libertad todo aquello que nos despierta, nos conecta y nos transforma. Hola queridos amigos, bienvenidos a su laboratorio erótico, un episodio más donde vamos a hablar de una etapa, ¿qué les digo? Llena de descubrimientos, llena de exploración, de preguntas, pero también llena de mucho silencio y de mucho que asumimos como adultos a esta etapa, es la adolescencia. Y vamos a hablar de la adolescencia haciendo caso de sus comentarios, que muchas gracias por de verdad decirnos qué les gustaría escuchar. No dejen de decirnos ahí en nuestras redes sociales qué tema les gustaría escuchar, porque justo este tema es a petición de muchas y muchos de ustedes que se han dado ese espacio para escucharnos y tenernos cerca de sus vidas, de su corazón y de sus hogares. Entonces, agradeciendo eso, este tema es para ustedes y para todo aquel que además es importantísimo y súper interesante, porque la adolescencia es una etapa llena de desafíos y llena de muchas dudas y de muchos cuestionamientos que muchas veces como adultos no comprendemos y juzgamos. Además es una etapa muy juzgada. Aunque hayamos pasado por ella, ¿no? Aunque se nos olvida, ¿no? Así como no seas güey, así, no seas güey, tú tienes que ser diferente, ¿no? Pero se nos olvidó que también tuvimos dudas, que también tuvimos prejuicios. Que se nos subía la hormona. Ajá, que también teníamos ganas y deseos y curiosidades. Entonces, vamos a hablar de la adolescencia y de cómo podemos acompañar a las y los adolescentes en este camino de descubrir su sexualidad. Pero vamos a hablar de cómo podemos hacerlo desde nuestra vida adulta, pero sin invadir ni reprimir a las y los adolescentes. Porque justamente creo que mucho lo que hacemos es reprimir esa etapa de descubrimiento. Pero bueno, como siempre, ya hablaron, ya casi se presentaron, pero siempre están mis cómplices y amigas de este viaje y de este sueño que se está conformando y que se está construyendo. Bienvenidas, amigas, y muchas gracias por estar una vez más aquí. Hello. Gracias, amiguita. Gracias a ti. Ando muy enferma, pero ahí ando. Hola, Jackie. Hola, Natalie. Hola. Jackie anda medio enferma en este calorón insoportable. Pobrecita de ti, amiga. Sí, está horrible. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestra primera sección de datos al desnudo? Vámonos, Jackie. La encuesta nacional de la salud y nutrición en México señala que el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años, pero menos del 50% recibe información adecuada antes de ese momento. Chútense ese dato. Es muy impactante, realmente. Sí, pero yo creo que incluso ya es antes, ¿no? Bueno, yo tengo otros datos, gente. Sí, yo también tengo otros datos. Aquí estamos hablando de una media. Sí. Todo lo que se desconoce atrás, la educación que está tan restringida y limitante. Sí. Porque además, bueno, ya iremos hablando de esto, pero se cree que cuando tú hablas con un adolescente de sexualidad, de vínculos, de género, de erotismo, les vas a poner como el chip sí. Ajá. Vayan sí, como de háganlo. Ajá, ¿no? exactamente. Tengan, aquí está, dinero, vayan. Justamente no es. Pero no, incluso, me he topado con varios posts de mamás de busco colegio católico. Para que no tengan, pues, información. Claro. Que los pueda corromper. Claro. Bueno, lo que están haciendo es justamente lo contrario. Pero bueno, según la UNESCO, la educación sexual integral en la adolescencia reduce los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual
y también mejora la autoestima y la toma de decisiones, que es justo a lo que iba. Sí. En realidad, casi el 50% de los adolescentes no recibe una información adecuada de la sexualidad, pero se ha demostrado que cuando la recibe, hay muchos menos embarazos no deseados, hay un inicio de una vida sexual en una etapa donde se sienten plenos y seguros, y las enfermedades de transmisión sexual también se reducen. Entonces, Sí. es importante aclarar esto porque creemos que hablarles de erotismo les va a meter la espinita de la corrupción Sí. y de la perversión y de querer hacerlo. Pues déjenme decirles que de igual forma lo van a hacer. ¿Con o sin información? Entonces, mejor que sea con Y información. poniéndose en peligro, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Muy bien. Tenemos estos datos súper interesantes, amigas, que nos dan un preámbulo Ujú. de justamente lo que vamos a hablar hoy, que es cómo vamos a comunicarnos con nuestros adolescentes, cómo les hablamos de sexo, cómo les hablamos de erotismo, cómo les hablamos de masturbación, cómo le voy a llegar a decir a mi adolescente algo sobre tocarse, sobre autoexplorarse, cómo les voy a hablar de cómo colocarse un condón, por ejemplo, de Prudence, nuestro patrocinador, ¿no? Pero es importante conocer un poquito de la historia del por qué la adolescencia justamente se ve como esa etapa actualmente. ¿Ustedes sabían, amigas, que no todo el tiempo ha existido la adolescencia? No porque no la vivamos biológicamente, Como etapa. sino como un concepto de evolución o de Sí, desarrollo. como que se cortaban, ¿no? Y Ujú. luego ya eran adultos y los casaban. Exactamente, porque justamente en este viajecito histórico que vamos a hacer, que ya saben que me encanta, la adolescencia surge como concepto más o menos por el siglo XX, pero también quiero hablarles de este concepto de adolescencia porque la gente pasaba de la infancia a la adultez, no había una etapa media. Ujú. Sí, ¿Sí? intermedia. Y pasaban a la adultez a lo mejor por medio de rituales, Sí. ¿sí? Sobre todo, todos los rituales eran, pero con las mujeres, que era como de ya llegó tu luna, Ujú. que era el ciclo menstrual. Cuando llegaba la menstruación, tú ya eras una mujer, Ujú. ya eras una adulta, no había como medias. Oye, a mí me tocó que me dijeron eso. ¿Ah, sí? Y nací en los 90s. Y Fíjate, me tocó que me claro. dijeron, así de, ya eres mujer. Ya eres mujer. Bueno, es sí. verdad, no es un ritual, pero ya te decían, ya Pero te sí. convertiste. Y A te mí me digo, dijeron que mujercita. ya era señorita sí, a mí Ándale. también. Sí. y que ya me podía embarazar. Y Oye, entonces sí, me Y uno tenía con que el cuidar. miedo de Yo que sé. caminas y te No me paras. beses porque no sé si eso me ¿se embaraza. mete la mano Sí. peluda o cómo? Pero bueno, en muchas culturas, amigos, antiguas buscaban que una niña pudiera incluso ya ser madre, ya era casadera Sí. cuando tenía su primera menarquia, ¿no? O sea, menarquia, su primera menstruación. Y entonces hacían todo un proceso para poder casarla con alguien y que pudiera tener descendencia. Que sigue luego ese proceso religioso, que Ujú. por eso eran los 15 años. Ah, sí. Sí, así Ujú. como de, ay, Ajá, vean la sí. arreglada. Claro. Sí. Si cambia, ya Sí. está para buscar marido. Ya está para darla a conocer a la sociedad Ajá. Sí. como una mujer casadera. Sí. De ahí vienen, fíjense, cuántas chicas ahora están teniendo sus 15 años y no Sí. sabemos ese ritual, porque en realidad era presentarla Ujú. a las familias para que pudieran ver que ya estaba en edad casadera. Pero también los niños los ponían a realizar trabajos más rudos, por ejemplo, Ujú. o participar en rituales que justamente ya los hacían como adultos, los consideraban como un adulto, ¿no? Y hay otros rituales como más invasivos de la sexualidad Ujú. que llevaban al hijo que ya pasaba como a la vida adulta para que se hiciera hombrecito a los burdeles, ¿no? Ujú. O le contrataban a una sexoservidora para que pudiera tener esa primera vez. Mi mamá se enojó mucho cuando salió el papá de, ¿cómo se llama? El Sol, Ujú. que le decían que para que cambiara rápido la voz, Ajá, que estuviera con una mujer y le contrató a una muchacha. fíjate. Pero, o sea, decías, no manches, él está súper chiquito Ujú. y una chava, pues ya, más señora que chava, no manchen, Qué horror. Claro. ¿no? Pero todo ese tipo de mitos
O sea, hay algunos que se siguen haciendo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Incluso todavía hay comunidades donde hay matrimonios adolescentes, Sí. ¿no? En Matrimonios Oaxaca, arreglados. en Acaba Oa- de pasar. ajá, acaba de pasar y tenía, o sea, ni siquiera creo que se les reconoce todavía como adolescentes, ¿o sí? Sí, Sí, ya, ya entran adolescentes. sí, Sí, o sea, súper tengo su chiquitos, cuenta. el chavo con una bebida alcohólica en la Claro. Y mano, los adultos celebrando esta, ajá, y todo ¿no? así como que, Exacto. Creo, yo siempre digo porque hay mucha gente que habla de los usos y costumbres, ujú, ¿no? Claro. De que no podemos invadir muchos usos y costumbres. Yo creo que el uso y costumbre que transgrede los derechos humanos, que pone en riesgo y en peligro a jovencitos, pues yo creo que eso no es un uso y costumbre que debería de perseverarse, ¿no? ujú, Y de preservarse incluso en el ajá, tiempo. porque incluso en comunidades indígenas se usa que te ponen un precio como mujer, Mm, pero lo tienes que pagar toda tu vida, con hijos, con trabajo, con ujú, cocinar. ujú. O sea, tú tienes que pagarle a la familia de él finalmente la dote que están dando por ti porque te están comprando y es por decir así que tienes que sacar como la chama porque Sí. Sí, se le entonces, pagó a tu familia. para mí hay usos y costumbres No deben de que existir ya. cuestiono mucho realmente porque sí transgreden mucho este tipo de los derechos humanos sobre todo, ¿no? Claro. Y bueno, en la antigua Grecia, por ejemplo, la juventud masculina era reconocida en ciertos contextos, pero más como una fase de entrenamiento. O sea, ya eres un joven que estás preparado para entrenarte de manera de que seas un ciudadano ejemplar Mm, o en la parte militar. Ah, ¿Sí? sí. O como un soldado de la milicia de estas partes, ¿no? Las niñas, en cambio, eran preparadas desde pequeñas para el matrimonio, fíjense, o sea, y sigue pasando, O sea, Sí. en realidad, Desde que porque, somos chiquitas, hasta jugamos con ah, con exacto. el nenuco, los trapeadorcitos. Estaba viendo que ahora el Día del Niño estaban los regalitos de los trapeadorcitos, todo respecto al género, sí, en donde la mujer es la que tiene que aprender Sí, a cuidar de la casa. estaba diciendo, creo que se llama una influencer, Luz Carreiro, que, que a ella le dice que su nenuco es su amigo. Nunca le dices tu hijo, cuídalo. Porque ya desde ahí le estás dando una carga para cuando seas grande. O claro, de esto se hace llegando a adulta como mujer, ¿no? le estás prescribiendo su forma de expresar su Ujú, género. O sea, decía Esther Perel, bueno, dice Esther Perel en sus estudios, habla sobre la performatividad del género y justamente habla cómo nos han escrito una historia performática de cómo comportarnos. Mm, Sí, a mí me encanta Esther Perel, si tienen la oportunidad, búsquenla porque tiene estudios interesantísimos sobre género y sobre diversidades. Y este concepto revolucionario donde dice, somos un género performativo, somos un género escrito, somos una historia que se ha narrado y que nosotros cumplimos con ciertos roles establecidos como normales en nuestro género. O sea, una mujer se tiene que vestir de tal forma, tiene que hablar de tal forma, tiene que ser de tal forma, ¿no? Casi claro, en sí. todos los programas hemos hablado un poco sobre estos roles de género que hoy en día sabemos que podemos nosotros mismos escribir cómo queremos expresar nuestro género. Habrá cosas del género que se me enseñó con las que me vincule, me identifique, me gusten, ¿sabes? Ujú, Por ejemplo, mi cabello largo, mi cabello de tal forma, me gusta, es parte de esa performatividad, ¿no? ujú, El maquillaje, ciertas ropas. Hay cosas con las que sí me identifico de este género que nos educaron, que es el cis, ¿no? El cisgénero, heterosexual, normado. Quizás sí, pero ahora lo vamos a hacer de una manera consciente. Y yo lo que los invito como padres y madres de adolescencias es justamente enseñarles que pueden elegir cómo expresarse, ¿sí? Y que ahí justamente en la adolescencia es donde nos dicen que no sabemos ni lo que queremos. Pero yo creo que muchos sí sabemos lo que queremos, pero
ante la creencia de la familia, como es Sí. algo diferente, ¿Te da miedo decir? entonces es ahí donde te dice, es que no sabes lo que quieres. Estás confundido. Exacto. Es una etapa. Exacto. No sabes lo que quieres porque eso no era lo que yo quería para ti, ¿no? Exacto. Ay, Pues yo me acuerdo que me encantaba pintarme las uñas negras, ¿no? Y en ese tiempo para mi familia así lo decían, que era darqueta, por pintarme las uñas a negras. mí por los labios que eran muy ochenteros, noventeros, que era un tinto pero más oscuro. Ajá, Sí, también. por darqueta. Sí, Sí. sí, exactamente. Pues bueno, fue más o menos como hasta finales del siglo XX, inicios del siglo XX, perdón, finales del XIX, que la adolescencia ya empezó a ser reconocida justamente como una etapa diferenciada entre la niñez y la adultez, ¿no? En el desarrollo humano. Uno de estos pioneros que teoriza justamente esta etapa fue Stanley Hall, que él es un psicólogo estadounidense, más o menos por el 1904 aproximadamente, publica un libro que se llama Adolescence, ¿sí? Adolescencia, un libro pionero que ya consideraba la adolescencia como una etapa del desarrollo justamente y como un periodo, perdón, único, un periodo exclusivo, Neta, único, que es, irrepetible, ¿no? no, pues todos son Bueno, sí. irrepetibles, pero la adolescencia tiene, O sea, es, en cuanto a que creces, ajá, es un es muy desarrollo. compleja la adolescencia, Sí, por eso todos andan hormonales y porque que no se aguantan ni ellos. está Oye, lleno justamente de tensiones, ¿no? Claro. De tensiones emocionales, de cambios físicos, está lleno de aceptación, de olores, de pelos, ¿de qué más? de rebeldía, Ajá, o sea, cuestionamientos. son cambios tan abruptos. Uno se siente bien Sí. feo. Y Sí. como Y apestoso, amiga. sí. Pues es la verdad. Y luego estás en esa pérdida de la niñez. Sí, o sea, estás en la pérdida de la niñez y en el inicio o sea, ni eres ni niña ni eres adulta. No, ¿No? estás en pérdida Sí. de una etapa que es muy importante lo que estás diciendo, Sí. porque en realidad sí viven una pérdida. Sí, claro. Y es un duelo, y por eso a veces los vemos, y además hormonalmente están sucediendo No tantas manches. cosas que Amigo, hay sí. muchas dudas y que hay un están que nos hace decir, es que los adolescentes están loquitos. No están, No. están en Sí, cambio. sí. Aparte se ven súper raros, como que les crece primero un brazo y luego del pues sí, otro. claro. O sea, yo me acuerdo que vi a mis hermanos y decía, mamá, ¿qué pedo? Porque hasta se enfermaban, todo les pasaba, pobres. Y luego hasta parecía que adrede te salía un grano cuando iba a ser un evento A importante. mí mi mamá me cortaba el cabello, güey. Y yo, pues, tengo mi frente muy bonita, ¿verdad? Amplia. Mi mamá me cortaba el cabello aquí, güey, pero me dejaba unos hoyos aquí. Ya sabrás cómo me veía, güey. La carrilla que me echaban. O sea, ya hasta ahora digo, ya me puedo arreglar mi cabello como me dé la Claro, gana. amiga, con la frente en alto, tú. No, pues ya, o sea, ahorita me siento bien perrita, güey, sin pedos. Pero en la adolescencia, Con ¿cómo la frente crees? en alto. En alto y grandota, No, güey. ajá, y luego que la ceja, y luego en ese tiempo cuando a nosotros nos tocó era la ceja delgadita, la cagabas y te quedaban 2 hilos. Sí. Sí, es muy duro, ¿eh? O sea, si te pones a pensar, a ver, no voy a juzgar a mi hijo, me voy a acordar de mi adolescencia, dices, todo tiene sentido, claro que yo andaría igual. Ah, yo sí fui bien rebelde. Yo también. Sí, yo fui muy rebelde en la adolescencia y ¿qué creen? Que además, justo con todo esto que ustedes dicen, es porque están viviendo en la adolescencia la crisis de identidad. Y tener una crisis de identidad no nada más es que estén confundidos, gente. No, ellos están buscando qué son, quién son, para dónde van, qué sueños tienen, qué les gusta, qué no les gusta, pero no tienen nada concreto porque están en descubrimiento y en exploración. investigando a ver qué onda. Y Stanley Hall, este autor que les digo, llamó a esta época de tormenta y estrés. Claro, Claro. clarísimo. Bueno, con el avance de la psicología del desarrollo, justamente, bueno, ya tenemos autores más conocidos, también como Piaget, como Erickson, ¿no? Que justamente son grandes estudiosos de la psicología del desarrollo, la sociología, la pedagogía, y más tarde ya se van incluyendo justamente estos estudios actuales, posmodernos de género, identidad
y sexualidad, Y yo ¿no? pienso que la etapa de la adolescencia termina a los 30, güey. Sí, Recórrela. recórrela. Yo también estoy de acuerdo ahí. Sí. O sea, no inventes. Yo inicié mi carrera de psicóloga a los 30 años porque cuando me tocó elegir a los que teníamos 18, no elegí bien. Es que de hecho ya No elegí metieron bien. ¿cómo se llama, amiga? La La que sea. clase de vocacional. Orientación. Orientación Sí. vocacional. A ver, Y luego ¿qué no te tienes enseñan, no te afín? enseñan ni siquiera qué onda con el SAT, qué onda con Oye, las pero emociones. yo tuve la clase de orientación vocacional Y y no la sirve. neta, es que bueno, Es que no le meten chido, amiga. No. Es que yo siento que en esa edad no exactamente. tienes la capacidad de de escoger. saber quién Elegir. eres y qué te Ujú. gusta. Y lo haces muy cargado porque la familia te dice, a mí me pasó, yo soy ingeniero químico porque mi papá era químico. ¿Y cuántos Que es tu primer doctores? carrera. Es mi primer carrera. Entonces, ¿cuántos doctores son doctores porque sus papás son doctores? ¿No? Exacto. O porque sí, o abogado. No, Ajá. aparte, o sea, ¿qué dices? Bueno, ¿de qué voy a ganar más dinero? Aparte, nadie te lo asegura, Oye, pues, o si los sea, nombres, amigas, los nombres, ¿a poco no nos ponen los nombres de mamá y de papá? Claro. Si con el nombre te imponen un nombre, que no te impongan creencias, yo cultura. conocí a una niña que decía, hola, me llamo Elsa. Y yo, ay, qué bonito nombre. Y me decía a la vuelta, no se crea, señorita, se llama Esther. Pero a mi neta no le gusta su nombre y siempre se cambia el nombre. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! No, pero para que O sea, qué vean, padre que o sea, ella que no manches. Claro. Bueno, pues, ¿y qué pasa con la sexualidad en esta etapa? Porque creo que eso es lo que El nos tema, importa mucho. Claro. Bueno, pasa que como sociedad solemos hablar de los cuerpos adolescentes sí, como si fueran bombas a punto de explotar. sí. ¿Sí? O sea, O sea, que sí parece, pues. lo hacemos desde el miedo, desde el juicio, desde la prohibición, No te toques, no te ¿sí? agarres. Queremos que no vean, que no toquen, justamente, que no sientan. Sí. Pero la realidad es que los cuerpos adolescentes sí sienten, sí desean, sí exploran. Y te empieza a pulsar todo. O Y sea, exploran, mamás, necesitan saber que exploran, sus hijos sí, exploran. Y yo voy a Claro. poner un ejemplo. Es bien curioso porque aquí hablamos de la sexualidad y ujú, siempre fomentamos la sexualidad. Ujú. Y se acercó conmigo una persona, y voy a decir nada más esa parte porque no quiero aquí exponer a nadie, de 17 años y me dijo, oye, ¿me haces el favor de comprarme un juguete con afrodisio? Y yo dije, no, porque ¿qué me van a decir tus papás? Ujú. Pensé en eso, porque es Primero, menor de edad. claro, Pero luego yo dije, a ver, y se acercó conmigo porque te tiene como, confianza. como ujú. psicóloga, Sí. como psicóloga y en esta parte con la información de la sexualidad, ¿no? Ujú. Y mi cabeza es tradicional, Sí pasa. dijo, no, porque estás bien chiquita, ¿sí? Y luego después dije, a ver, Yadi, cuando tú tenías esa edad, ¿qué ¿Qué onda? hacías? ¿Qué necesitabas? ¿Qué Mira, sentías? yo necesitaba un cojín Ajá, o en el baño voy a así. sí, ¿no? Necesitaba cierta, o sea, porque buscas tus Yo quisiera elementos, ¿no? las rodillas de Jacqueline de 19 años, gente. Ay, sí, claro. Yo creo que me las puté ahí. Pero también es bien importante, siempre exploramos. Ujú. O Ustedes que sea, nos ven también exploraron. amiga, pero es que deja de exploramos. O sea, es imposible ya en esta actualidad que le prohíbas ver. Mm. O sea, vienen anuncios bien, ¿cómo se pueden decir? Explícitos. Tienen un teléfono. Explícitos, Exacto. tienen Tienen un teléfono, teléfono, tienen o TikTok. sea. Y si no lo tienen ellos, los tienen sus compañeritos. O Pero sea, por eso necesitan información ujú, confiable, real, precisa, con los nombres como son. y desde el afecto. Claro. Sí, Fíjate muy bien, desde el afecto y le voy a agregar de manera respetuosa, porque no respetamos la adolescencia, no respetamos sus inquietudes, juzgamos sus inquietudes, Sí. juzgamos su forma de vivir, ¿sí?
lo que quieren hacer, cómo quieren explorarse. Les estamos, y luego me dirán algunos papás, pero también y la disciplina y los límites, claro que debe de haber límites, ¿no? Pero la educación sexual en realidad se da de manera abierta, porque amigos, queridos amigos y amigas, padres y madres de adolescentes, sus hijos, si ustedes no los acompañan de manera abierta en esta etapa, ellos van a buscar la manera de obtener la información que necesitan. ¿Y qué creen? Como nosotras y como ustedes, también la van a buscar de manera informal. Nada más que hoy hay una sobreestimulación de información. Y van a buscarla en TikTok y van a buscarla en un montón pero la van a buscar también con amigos y la van a buscar en el no por. Ajá. Claro. Y ahí dicen puras mentiras. Entonces están aprendiendo de una forma donde se ponen en riesgo, donde no saben diferenciar entre una información real, confiable. O sabes qué pasa mucho ahorita que hasta tiene un nombre, o sea, que hablan con alguien pero es mayor. ¿Grooming? El grooming, ajá. Sí. Pasa Sí, mucho ahorita eso. El grooming es esta práctica en donde yo me pongo a hablar con alguien por internet, que pasa mucho, según de otro país o de otra ciudad, y pienso que estoy hablando con alguien de mi misma edad, Ajá. pero realmente estoy hablando con un adulto. Exactamente. Y Perdón, un adulto que se hace pasar Por por un menor. adolescente. Ajá. Y nuestra falta de cercanía a los adolescentes, y yo entiendo que los tiempos hoy nos hacen tener una distancia entre la crianza, más como, se me fue la palabra, pero más ¿Respetuosa? acompañada, no, más, o sea, que no estaba tan alejada, o sea, no estábamos tan alejados. Antes los papás eran más dedicados pues también a la crianza porque había un ritmo diferente de vida en este entonces. Sí, también ya. las mujeres trabajamos mucho, y los adolescentes empiezan a crecer un poquito más solos, pero eso no quiere decir que no les puedas dar estos encuentros de calidad en todo, en afecto, en respeto, en información, en atención, ¿sabes? O sea, que ellos reciban de ti no tiene que ver con el tiempo, sino con el cómo se los dedicas y cómo viven su vida. Bueno, quiero pasar a la siguiente cosa, al siguiente temita, que es los errores más comunes que cometemos los adultos en la educación y en la comunicación de la sexualidad en los adolescentes. Primero vamos a hablar de estos errores porque los cometemos todos para que podamos hacernos conscientes de cómo es que estamos transmitiendo educación sexual a nuestras y nuestros adolescentes. Bueno, el primer error es asumir que todavía no es momento de hablar del tema. Eso. Sí, ya sé. Eso, asumir. Asumir que no es momento de hablar del tema. ¿Por qué? Porque están muy chiquitos. Sí. Porque no podemos decirles nada sobre masturbación, porque ¿cómo vamos a hablar sobre eso? Porque no les podemos hablar de pasión, de las sensaciones de su cuerpo, de la salud sexual, ¿sí? De la salud reproductiva, pero también del erotismo, de la erótica. Nos cuesta mucho creer que podemos hablar de estos temas con ellos, ¿eh? Sí se puede. Cuando es necesarísimo. O sea, en esta etapa, lo más necesario es que habláramos con nuestras adolescentes y nuestros adolescentes sin tapujos del tema. Claro. ¿Sabes? Con información real, verás. Y mejor lo callamos la información, ¿no? Y es comprensible que como mamás o papás lo hagan desde el miedo, ¿no? Una vez a mí me tocó en un curso justamente de sexualidad para padres que decían, es que encontré a mi hijo masturbándose y le grité, ¿no? Le grité y le dije que estaba haciendo muy mal y yo me encerré en mi cuarto y no hablé con él porque me dio miedo, no sabía qué hacer. Entonces muchas veces desde el miedo es que se dirigen o se quedan callados hacia sus hijos, cuando realmente pues el adolescente es el que tiene más miedo todavía. Miedo, vergüenza, angustia, culpa. Yo creo que hay mucha carga de vergüenza en hablar de estos temas con los y las adolescentes, pero otro errorcito que se comete y que cometemos como adultos es solo hablar de prevención y no de placer, por ejemplo. Exacto.
¿no? Sí, a mí recuerdo que me ponían unas imágenes horribles. Claro. Ay, sí. Sí. Les Ah, mi queremos, piernita. sí, solo les queremos enseñar a cuidarse, pero no a No a disfrutar de su sexualidad. Y Y también, y está mal que no hables con ellos con la verdad, porque pues se disfruta. sí, Y sabes qué, digo, no sé si lo tengas en otro punto, ¿verdad? Tal cual, pero ¿qué pasa después? sí, ¿Qué pasa si tengo un sexo de alto riesgo? sí, ¿Qué pasa si Sí. estoy embarazada y no lo deseo? ¿Qué pasa? O sea, exacto. Ya la regué, ¿qué puedo hacer? después de... Yo creo que debemos como adultos de empezar a respetar más a las y los adolescentes en cuanto a que son personas deseantes, a poner límites Ujú, desde el consentimiento, ujú. a darles esa seguridad de que ellos y ellas pueden, ¿Qué pueden pueden decir decir? no y Ajá. pueden decir sí a algo que es seguro y disfrutable. Así No le es. tengan miedo a su exploración, porque en realidad es parte de la evolución de la vida. Y el mensaje suele ser desde los adultos que el sexo es peligroso, que al sexo no se le nombra, que el sexo se tiene que silenciar. Y, ay, queridos amigos, de verdad estamos haciendo tanto daño a las, pues sí, generaciones que están a nuestro cargo, que a veces no hablamos con ellos, pero les permitimos muchas otras cosas que los malinforman, como creer que la música, por ejemplo, no hace cultura y sí hace cultura, y están escuchando cosas de una sexualidad poco consentida, de una sexualidad Sí, cosificada, eh, falocentrista. sí. Entonces, yo les invito a que primero ustedes descubran su propia sexualidad para que puedan transmitir información veraz y confiable y abierta, sin temas, sin tabú, a sus adolescentes. Otro errorcito es invalidar, bueno, venimos hablando de esto, ¿no? Invalidar su deseo o su identidad sexual, Ujú. que eso es, Sí. híjole, este es un punto muy Bien. cañón. Fíjense que el otro día vi a un influencer, que no voy a decir nombres, haciendo como una encuesta en la calle, donde le preguntaba a las personas, ¿qué prefieres? ¿Un hijo con síndrome de Down o un hijo trans? Qué A mí, comparativa. a mí me causó, miren, miren, No, qué ¿Qué desagradable. onda? me pongo muy chinita y me da, pero miren, no dejo de ponerme chinita, les juro, porque Claro, me llena de mucho agobio y de claro. mucha Pues angustia claro. ver, además las respuestas que dieron, ¿eh? Mm. No, Yo creo que el 90% de la gente dijo que lo prefiere con síndrome de Down. Ya nos enojamos aquí todos. sí, ya indignado. Ahora, no porque que sea una personita neurodivergente, no es tampoco No, el problema es la el comparativa. problema. ¿Y cómo ponen una Es, comparativa? el problema es la comparativa y seguir fomentando la transfobia, la homofobia, ¿sí? Ujú, O sea, me da mucho coraje, gente, de verdad, porque yo desde mi trinchera sí estoy tratando de que quienes escuchan este podcast, ujú. asisten a las sesiones, sean personas que deconstruyan todo lo que nos han venido enseñando sobre la sexualidad y que nos hace, pues sí, agredir, violentar Sí, las diversidades sexuales. Yo creo que en esta etapa, por ejemplo, el error más grande es creer que alguien que está en búsqueda de su identidad y que en algún momento dice, pues mamá, es que creo que soy bisexual, y un adulto que le diga, es que estás confundido, No, no ¿sí? manches. Esto es una etapa. Además, la bisexualidad está vista, o sea, segregada de muchas formas porque piensan que es una confusión. claro. Eh, Eso se te va a pasar, no te preocupes. Todas estas, por ejemplo, terapias de, ¿cómo se llaman? De conversión. Ujú. Uy, no puede ser posible que Súper existan violentas. ahora. Claro. Como si la orientación sexual fuera el peor demonio del mundo, Ajá, ¿no? una enfermedad. Entonces,
no le tengan miedo a que sus hijos, hijas e hijes descubran Y su uno de los sexualidad. discursos que yo más escucho, amigas, es que dicen, pues mientras vivas en esta casa o mientras seas menor de edad, Sí. aquí decido yo tu Ujú. género, ¿no? Sí, Tu identidad. sí, sí. Y ya después de tus 18 decidirás, cuando Sí. tengas edad, para Es decidir. una manera de correrlos. Para mí, el que digas eso es una manera, pues voy a buscar la manera de cómo me voy de aquí. Y ojalá- eso es el menor de las cosas que Ojalá podrían hacer, pasara, ¿eh? amiga. No, sí, Ojalá. pero Ujú. todo el tiempo luego se sienten desesperados por irse, Desesperados, solos, abandonados, no Exacto, reconocidos, exacto. no queridos. no queridos, y muchos suicidios Ujú. en Ujú. estas etapas Ujú. son Digo, justamente porque se sienten asfixiados. y estamos en Aguascalientes. Sí. Entonces, sí, si ustedes se preguntaban si la represión sexual tiene una implicación y un impacto en el bienestar psicoemocional, Sí, por supuesto, y es una base, porque la sexualidad es mi contacto con el placer y la vida, y también se incluye mi orientación erótico-afectiva. Entonces, yo sí les invito a que deconstruyan y abran sus posibilidades y a ver las diversidades sexuales con más respeto, con más aceptación y con un acompañamiento amoroso y respetuoso a sus hijos, hijas e hijes. Porque pues sí, el mundo cambia, sí, pero también ellos, los adolescentes y las Ujú. adolescentes, viven una adolescencia actualmente mediada por redes sociales, sí. Sí, claro. ¿no? Sí está Sobrecargada, más, sí. Sí. Recibes un sobrecargada, montón de mensajes, ¿no? estímulos, Sí, sí, sí. Sí. más que nuestras etapas. Esta etapa de la adolescencia está Sí, qué sobrecargada. miedo, ¿eh? Y De además, toda la info. estándares, ¿no? Sí. Uy, sí. Estándares, pero deshumanizantes, pero inalcanzables. Digo, ¿no? porque en mi tiempo eran así como celebridades que estaban súper delgadas, pero ahorita traen un estándar como asiático, que pues somos latinas, amigas, Ujú. ¿no? ¿Sí me explico? Curviadas. Tenemos Curviadas. curvas, tenemos nuestro colorcito de piel. Unas tenemos más curvas que otras. Ajá. Sí, pero, o sea, otra vez está yendo a lo peligroso, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque quieren entrar en esa cajita de Pertenecer. aceptación. ¿Pero saben La por qué? pertenencia. Porque ellos quieren ser amados, quieren ser cuidados, quieren que se les acepte y no saben ni siquiera cómo conocerse a sí mismos. Claro. Entonces, descubrir su cuerpo se vuelve algo pecaminoso, algo sucio, algo impuro y sigue pasando. Sí. Y la verdad es que su descubrimiento y su exploración merecen respeto. Pero vamos a pasar al siguiente punto porque ya casi acabamos y no me quiero ir de aquí sin estos puntitos que hablemos esto importantes. ¿Cómo comunicar sexualidad con adolescentes sin invadir? Ya hablamos de los errores que cometemos que nos hicieron enojar. Ahora, Oye, ¿cómo? muy Sí, tristes. sí. Pero ahora sí, ¿cómo podemos comunicar sexualidad con adolescentes sin invadir? Primero con escucha activa, Ujú. ¿no? Sin Claro. interrumpirlos, Charlie. Ajá. ¿Cómo se les hace más? Esta parte de no interrumpir justamente es muy importante, porque cuando empieza a hablar un adolescente es, a ver, sí, pero no, tú no sabes nada. Luego se descalifican, ¿no? Sí, sí, corriges Exacto. como adulto, ¿no? Sí. ¿Qué más? Hay que escuchar para comprender y no de forma reactiva. Hay que escucharlos desde la comprensión y no desde la reacción Ujú. adulta, Sí, claro. ¿no? Yo puedo compartir una Sí. herramienta. Hay algo que se llama curva de la libertad. Y este ejercicio nos dice que a mayor edad, mayor libertad, pero así como a mayor edad, mayor libertad, también a mayor edad, mayor responsabilidad. Entonces, un niño, por ejemplo, cuando tienen un niño pequeño y un adolescente en casa, ¿no? Y al adolescente le ponen más responsabilidades y el adolescente dice, pero fulanito de 5 años no hace esto. Sí, claro, él no hace esto, pero él de 5 años no tiene las libertades que tienes tú de 14, ¿sí?
Entonces, se puede hacer como una lista Ujú. de libertades y una lista de responsabilidades. Y entonces, a ver, tú adolescente, ¿qué libertades quieres? No, pues quiero mi teléfono. No, pues quiero salir con mis amigos al cine. No, Mm, pues quiero tener mi libertad en mi sí. cuarto con seguro, ¿no? O sea, tener mi cuarto con seguro. Ok, ¿cuáles son tus responsabilidades? Ah, pues tener tu habitación limpia, la escuela, tu tarea, regar el patio, sacar La sacar la basura, basura, ¿sí? lavar trastes en algún momento, ¿no? Exactamente. Entonces, si metemos esto en la sexualidad desde, a ver, mamá, yo quiero un juguete de Afrodisia, ¿no? Ok, a ver, pues nos acercamos con una sexóloga que nos indique cómo se hace y esa va a ser una de tus libertades. Pero los límites, ahí están los límites, las responsabilidades, es decir, pero tu responsabilidad va a ser esta. Y este es un ejercicio muy interesante en donde Sí, los está muy papás bien. no pierden la responsabilidad, tienen esta parte de responsabilidad y de límites que necesitan ponerle a sus hijos, pero dándoles las libertades que obviamente van adecuadas a las edades que tengan. Claro. Oye, qué interesante Sí, está ejercicio. súper bien. Anótenle ahí. Es más, regrésenle otra Y vez lo vuelven a y lo escuchar. vuelven a escuchar para que lo tengan muy claro, porque qué práctico ejercicio para comunicarte de forma abierta y marcando Sí, que también hay está súper límites, ¿no? bien. Me encanta, me encanta. Bueno, también otra forma que podemos hacer justamente para saber cómo comunicarnos con nuestros adolescentes es el lenguaje cercano y claro. Creo que hemos aprendido un lenguaje con muchos eufemismos. Ujú. O sea, no le nombramos pene al pene, le nombramos pajarito, pipí, o ya los que son más, El ambiciosos, pack. el sí, el Thor, o el ñepe, pero nos da mucho miedo nombrar las cosas como son, ¿no? Ujú. Vulva, vagina, no sé, no confundir una cosa con la otra. O sea, para poder orientar, hay que saber parte de nuestra anatomía, y nombrar las cosas. También se usan eufemismos para hablar por ejemplo, del momento es que cuando hagas el amor, Ah, sí. Ay, no tiene que ser con amor, señora. cuando hagas el amor es por no decir cuando tengas coito o el Relaciones encuentro sexuales. sexual, ¿sí? Sí. Cuando haya penetración. O sea, le tenemos miedo a las palabras como son, ¿no? Ujú. Entonces, el lenguaje cercano y claro, hay que quitar los eufemismos. Hay que hablar como es, sin rodeos. ¿Tienes la historia de la galletita? ¿De cuál galletita? Del por qué no decirle galletita. No, a ver, échate. Un niño le dijo a su mamá como de que, mamá, se comieron mi galletita. Y es así como de, ay, mi hijo, no, pues ni modo, te compro otras, ¿no? Pero como le decían galletita a su nepe, pues entonces, y hubo un abuso sexual, Claro, y no se ¿no? dio Y no cuenta. se dieron Ay, cuenta, no. entonces por eso se recomienda no decirle, ay, mi Sí. galletita, Ajá, ay, mi cosita, sí. ¿no? Por Ajá, eso para es que. importante que le pongan el nombre Porque exacto, porque además. los papás ni siquiera entendieron que se estaban Y refiriendo los a niños eso. también Sí. pueden confundir muchas cosas, y Sí. las adolescentes y los adolescentes, ¿no? Claro. Híjole, qué importante también. Ujú. Es hablar claro. Y hablar claro, oigan, no es ser vulgar. O sea, quítense eso, porque también nos enseñaron que hablar de pene y hablar de vulva y hablar de vagina y hablar de senos, de pezones, de orgasmos, de lubricación, Ujú. de eyaculación, de masturbación, es algo vulgar, y en realidad es lo que Natural. es lo que es, y así es como se llaman. Entonces, hablar las cosas por el nombre es darle respeto a nuestro cuerpo también. El otro puntito que podemos utilizar para comunicarnos mejor con nuestros adolescentes y adolescentos, validación emocional. Ujú. Luego tendemos mucho como a ridiculizar, Ah, claro. ¿no? O prohibir. Sí. Ajá, Prohibir ridiculizar. estar enojado, prohibir estar feliz, No prohibir estar manches. triste. Sí, no llores, no digas. Ay, ya vas Que a luego llorar. no pueden, Ajá, no sí. lloran. Sí. Yo hace poco, vi que a una niña le decían en vez de Geraldine, Ujú. le decían Geraldine. Ah. Ay, porque lloraba Frases mucho. como esa invalidan mucho las Sí, emociones. a Sí. mí de niña, y es una herida que he trabajado en mi terapia, no sé,
o sea, no se preocupen, ya la tengo masticada. Ujú, Ahí me decían chillitos Lili Ledi, que para quienes son ochenteras como yo, que ujú. nacimos en los 80s, había la compañía Lili Ledi, es una compañía Ah, mexicana de juguetes, Ujú. y sacó la muñequita Lili Ledi que lloraba, Sí he escuchado que este, decían que llora y pero pues llora llora. de mentiras, ¿no? Sí. Entonces a mí me decían que yo lloraba de mentiras como la muñequita Lili Ledi, nada más ah, para... Mm. Y sí, a lo mejor sí era bien controladorcilla y manipuladora, pero ¿y qué? A mí me invalidaron y ridiculizaron Sí, mi claro, llanto, ¿no? claro. Pero también ridiculizamos las dudas Ujú. y los sentimientos, las emociones. Ay, por eso vas a estar llorando. Sí, ponte a barrer. Sí, mejor ponte a hacer qué hacer, se Ay, te no. pasa. Exacto, pero no permite ninguna emoción. No, O Ajá. sea, ya vas a llorar con la tristeza y luego, ay, de todo te enojas. O por eso te enojas, ¿sí? Y invalidan el enojo. Que su ujú, función es poner límites, que es muy importante Ajá. que los adolescentes Sí, pongan límites. súper. Fíjate que es bien curioso que cuando mandan a los adolescentes a terapia, digo los mandan, porque se supone que es el problema, y lo estoy diciendo entre Ellos no. comillas, ajá, Ajá. se les enseña a los adolescentes a poner límites y entonces los papás ya te volviste rebelde. sí, Esa psicóloga te está haciendo mucho sí. daño, Y mejor no ¿no? vayas, ¿no? Sí, Ajá. claro, por supuesto. Y también invalidan la felicidad, porque cuando un adolescente llega y mira mamá, ¿qué dice? No es para tanto. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, pues Ay, qué emoción se puede Oye, sentir. el amor se invalida así de, Uy, ¿vas a llorar por este? exacto. O, ay, no, ya estás Y está enamorada. bien feo, como Ajá. si por eso uno dejara de yo, sentir. Bueno, sí tenemos, bueno, mis momentos más humildes sí fueron en la adolescencia. pero es que me estoy acordando de que hay una chava que está barriendo y le dice a su mamá, ponte a barrer o algo así, dice, ya estoy barriendo, mamá, a ver si se me olvida, ¿no? Y es así como, pues sí, Claro. señora, no manches. Sí. Entonces, pero ¿cómo entonces hay que dar la validación emocional para que sepamos? Bueno, pues es acompañar sin minimizar, Sí, porque sin si no luego ridiculizar. ya no les cuentan nada y luego se enojan porque ya no les cuentan Les nada. Tú ni ocultan. me dices nada, ¿cómo vas a querer? Ajá, sí, entonces, organícense, señoras, Y luego el otro señores. y último puntito de este apartado, de este subtema, es responde lo que te preguntan. Claro. Es decir, Esto es bien hay que importante. responder, yo siempre digo, hay que responder lo que nos preguntan y un poquito más, ¿sí? Ujú. A veces detrás de, mamá, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual? Es más, ni siquiera hay que aprender la diferencia entre una ITS, que es una infección de transmisión sexual, y una ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual. Generalmente pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, personas, Ujú. porque la ITS es la infección, es cuando tú obtienes esa infección en tu cuerpo y la ETS o la enfermedad de transmisión sexual es como esa infección ya se manifiesta como enfermedad en tu cuerpo. Pero cuando, por ejemplo, nos preguntan sobre enfermedades de transmisión sexual o sobre cualquier otra cosa que usted quiera, lo vamos a hablar desde el miedo, generalmente, desde la Sí, vergüenza y o ganas de entender si algo está bien. Pero ¿por qué me preguntas? claro. ¿Sabes qué estaba pensando? Que justo los influencers hablan mucho de, no, me salió requesón y que no sé qué. Ay, Dios Entonces, mío, y luego. ajá, Ahí yo sí, creo que lo que pueden hacer mamás y papás es, si no saben algo, en ese momento díganle que se lo llevan así de dame un Exactamente. momento, me lo voy a llevar de tarea, lo déjame informo investigo, Fíjate ajá. que yo y te doy sí respuesta. me gusta tu propuesta, pero voy a incluirle algo. Ajá. Ujú. Vamos a aprender juntos. Yo me llevaría a mi adolescente, hijo, no sé mucho sobre este tema, pero tú y yo podemos aprender juntos. ¿Qué te Claro, parece si investigamos? claro. Vamos a ver qué es y vamos hablando y debatiendo el tema. Si no saben algo, pues tampoco le digan, ay, sí, pues voy a inventarle, pues no, porque les van a dar mala información. Ajá. Ajá. Pero sí pueden investigar junto con ellos. Y eso yo creo que fortalece mucho la relación. Yo con mi hijo adolescente, que tengo un hijo adolescente, la verdad es que, bueno, aquí en su casa, Ujú. pues hay toda la información que pueden ver porque tengo preservativos por todos lados, tengo lubricantes, tengo juguetes sexuales, tengo imágenes eróticas, porque Ujú. pues a eso me dedico. Y a mi hijo le hablo así. O sea, ¿Sí? va, ¿Él te ha esto es preguntado algo o tú le das primero la información? mi hijo es un ser maravilloso que es muy
para adentro, es muy introspectivo. Entonces, yo ya sé cuando él tiene una duda que no me quiere preguntar, yo me acerco, le explico de esto, le explico de tal, le digo qué voy a hacer a veces en las sesiones. Él es el primer like de mis posts. Ah, Siempre, de mis historias. Yo me dije, ya lo leyó, Entonces yo siempre trato de estar constantemente comunicándome con él y él sé cuando valida la información por cómo lo hace, o sea, pero bueno, Como que cada la quien, comprende y la gestiona. sí, cada quien va conociendo a sus Amiga, de adolescentes. ese punto me gustaría agregar esa Sí. parte de, pero yo creo que estaría muy padre que quitaran la frase de en mis tiempos. ay, sí. Porque justo fueron en tus tiempos, Ajá. no son los tiempos de ahora. Sí. Así de, ay, Nada que ver. es que tú ya no aguantas nada. Yo en mis tiempos hubieras visto cómo me educaron. Sí, qué triste. Sí, por O eso sea, estás qué así, triste mamá, que no te hayan- manches, ¿no? Exactamente. O por eso estás Quitemos así, esa papá. frase, Sí, ¿no? además, la educación cambia y las necesidades también cambian. Hemos evolucionado y Sí. nuestro sistema de desarrollo también ha evolucionado. Entonces, yo los invito a que más bien crezcan con sus adolescentes. Temas claves para hablar con los adolescentes, para que los tengan ahí. Si es necesario, dele regresar al video para que puedan tenerlos presentes. Esta es como una guía nada más rápida porque habrá 1,000,000,000 de temas más y muy particularizados. Pero para que tengan esta guía, hablar de diversidad sexual y de género es muy importante. De hecho, hay una galletita Ujú, que sale, que se llama la galletita de jengibre. ujú. La pueden buscar, de hecho está muy bonita y como que te queda muy claro, Ujú. Es todo el muy tema, fácil de sí, entender y si no la tienen y no la quieren pedir a cualquiera de sí, nosotras, pídanla. pídanosla. Y cualquier cosa también pueden preguntar. Ujú. Bueno, el siguiente tema es hablar de consentimiento y de consenso, sobre todo de cómo consensuar las cosas y de hablar de su decisión y el poder Sí. de su palabra. Hablar de autoexploración, lo que se conoce como la masturbación, es muy importante hablar de esto también con ellos. Métodos anticonceptivos, por supuesto, y la protección que pueden tener contra ITS, Ujú. que se pueden convertir en ETS, ¿verdad? Pornografía, hablar de la pornografía, qué es ficción, qué no lo es. Sí. Y también podemos hablarles de cómo hacer un consumo consciente, porque no lo vamos a poder evitar, Ajá. ¿no? Aparte, o sea, de que muchas cosas son truqueadas. Ujú. O sea, bueno fuera, ¿no? Que fuera tan fácil Sí. ciertas cosas. Entonces, sí, sobre todo es información tanto como para hombres como para mujeres. Pues hay muchos mitos en Claro. Hablar también en la pornografía. sí, de relaciones afectivas y comunicación sana, de las diversidades también en las relaciones afectivas, ¿no? Sexoafectivas. Y esto es una guía básica de lo que ustedes pueden ir hablando con sus adolescentes Sí. en casita y siéntanse, empiecen de a poquito, si no se sienten seguros, Ujú. vayan como también aprendiendo a acercarse a sus adolescentes. Y pues bueno, queridos amigos, ya llegamos al final. ¿Algún comentario extra sobre el tema, amigas, que quieran Amiga, incluir? tengo una duda. Tienen que hablar, o sea, si el papá dice totalmente, creo que soy incapaz, Ujú, que se acerquen a una sexóloga. exactamente. Qué O sea, buen si no lo comentario. quieres hacer, no lo hagas. No te agobies, no entres en pánico, pero sí dale la información. Te llevas a una sexóloga. Ujú. Con un ginecólogo, ginecóloga, con un urólogo, uróloga, Ujú. con una sexóloga, con un psicoterapeuta, terapia familiar. Ustedes también Ujú, vayan a terapia para que aprendan justamente a cómo empezar a dejar de tenerle miedo a la sexualidad, pero para eso también pueden asistir al laboratorio ujú, erótico para que Ujú. empiecen justamente a quitarse todas esas represiones y corazas que nos hicieron alejarnos de nuestro centro, que es la sexualidad. Justo. Bueno, pues llegamos. Tú, Yadi, A mí ¿algún me comentario? gustaría, yo creo que siempre va a ser mi consejo, vayan a terapia. Ujú, Vayan a sí, terapia y hablo de ustedes papás y mamás. sí. Yo trabajo sin planearlo. Hay una psicóloga infantil que siempre me manda a mí, a los papás de sus niños, a sus niños y a sus adolescentes. Entonces yo trabajo mucho con las mamás y me doy cuenta que una emoción muy
muy palpable, que siempre estás el miedo. Sí. Entonces yo creo que Mm. siempre lo que se hace con los adolescentes quizá viene desde el miedo, mamás y papás. Entonces entiendo que desde el amor y la preocupación que tienen hacia sus hijos, a veces desde esta ignorancia se les daña sin darse cuenta. Sí. Entonces está muy padre que ustedes, que en lugar de mandarlos a ellos a terapia, o sí, mándenlos a terapia a ellos, pero vayan primero ustedes a terapia Sí, para que les también. enseñen y Aparte, trabajen todo lo que es un necesiten. desahogo bien a gusto, ¿eh? Ay, Sí. vale mucho la Ahí pena. nadie te puede juzgar, puedes decir lo que tú Exacto, quieras. exacto. Es hasta así como que ya hasta lo espera uno con Sí. ansias, ¿no? Así de, ay, por fin voy a poder hablar Sí, de este tema, sí, ¿no? ya Y así sé. de, ay, qué bueno que vine. Sí, Y ya sí. te vas por a gusto. Pero sobre todo, amen mucho a sus hijos desde la Sí. libertad, desde el respeto, desde los límites sanos, saludables, oportunos, reales, límites reales, no restrictivos sin sentido, ¿no? Claro. Los castigos no funcionan en esta etapa, ni en ninguna. Funcionan los límites claros y sanos. Entonces, bueno, yo los invito a que justamente se acerquen a sus adolescentes y los escuchen, traten de verlos como esos seres que están en una etapa de descubrimiento muy caótica, pero maravillosa también. Yo quisiera regresar a mi adolescencia y cambiar muchas cosas. No, no es Sí. cierto, porque todo me enseñó y me trajo aquí. Sí. Pero bueno, pues ya llegamos al final. Sí. Entonces vamos a dar nuestros anuncios dominicales que siempre son necesarios para que ustedes conozcan todo lo que traemos detrás de esto. Jackie, menciónanos tus redes, dónde te encontramos, cómo te encontramos. Como Afrodisia TM, en Instagram, Jackie Afrodisia en TikTok, como Afrodisia o también Afrodisia TM, igual los voy a mandar a mi página de Facebook. Me pueden pedir el catálogo, yo tengo mi tienda física en Francisco G. Ornedo 353 Centro, en la bella ciudad de Aguascalientes. Y aparte con cosas bien, bien, bien lindas. Sí, Sí, cómprele, yo todos mis juguetitos son de Afrodisia y me han Sí. dado tanta felicidad a mí. tanto amorcito, sí. Ay, Sí. sí, hasta uno tiene sus consentidos. Ya sé. Sí. A mí me pueden encontrar como psicóloga Yadi Ruiz si les interesa la psicoterapia. Yo atiendo a puras mujeres adultas. También tiene psicoterapia online. Sí. Psicoterapia en línea y presencial. En presencial en Aguascalientes, en Real de Haciendas me encuentro y pueden mandar WhatsApp al 449-357-1904. Mi página está en Facebook, me encuentro como psicóloga Yadi Ruiz y también tengo la marca de Yara, que está en Facebook y en Instagram. Muy bien. Y bueno, no olviden, por supuesto, de seguir a Laboratorio Erótico en todas las redes sociales. Ahí continuamente estoy posteando temas interesantes y también estoy poniendo cuándo va a ser la siguiente sesión y con qué temas. Entonces, pues no se pierdan estas plataformas de la revolución en la educación sexual en la vida adulta para que podamos atender a nuestras y nuestros adolescentes. También suscríbanse al canal de YouTube, denle seguir en Spotify Amazon y en Music. Amazon Music también está este pues sueño que es el podcast de Laboratorio Erótico y compártanos, entre más nos compartan, nosotros llegamos a Mejor. más personas. Sí. Recomiéndenos, compártanos y bueno, también si escuchar estos temas revoluciona tu mente, te invito a las sesiones presenciales del Laboratorio Erótico. La próxima será el 14 de junio, sí, ¿verdad? El 14 Sí. de junio, con un tema muy chidito, ¿verdad, amigas? Sí, Increíble. muy Que es increíble. sobre Sí. juguetitos sexuales y cómo podemos integrarlos a nuestra vida. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer, como siempre y cada programa, a nuestro aliado principal, que es Prudence, que siempre nos brinda justamente todos estos y nos regala estos productos para que nuestro placer sea seguro y sin preocupaciones. Y llegamos al final de este episodio de Laboratorio Erótico. Y recuerden, queridos y queridas amigos de este espacio, acompañar la sexualidad adolescente es sembrar confianza y no miedo. Hablar de deseo, de placer y de autocuidado no es adelantarles nada, es devolverles el derecho a conocerse sin culpa.
Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio. Besitos donde se los quieran acomodar. Consensuados, dice ella. Adiós. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.